Vamos ahora a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Dice así: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia. Hemos cantado, hemos exaltado tu nombre, hemos reconocido, Dios, nuestra debilidad y nuestros pecados delante de ti. Y ahora venimos con corazones humildes y con oídos atentos para escuchar tu palabra. Así que te ruego que nos hables en esta tarde por medio de tu Espíritu Santo, que quites toda distracción que pueda haber en nuestra mente, que incluso mi debilidad no sea un impedimento, sino que tú puedas hablar a nuestras mentes y corazones, animándonos a servirnos los unos a otros en amor y a tomar la responsabilidad de servir en tu iglesia con un mayor compromiso. Ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que seas tú exaltado y que tu cuerpo sea edificado en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así reza una frase muy célebre que mucha gente conoce y que, bueno, tiene una autoría bastante debatida, pero es una frase que refleja una realidad y refleja la importancia de la solidaridad y el servicio a los demás. La frase no fue dicha por ningún teólogo cristiano y tampoco se encuentra en la Biblia, pero sí es verdad que representa un principio bíblico muy importante. Y es que el ser humano no debe vivir para servirse a sí mismo. El ser humano no vive para sí. Fue creado para servir primeramente a Dios y a otros. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo acerca de sí mismo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Pues si esto lo dijo el Señor y Rey de todo el universo, si esto lo dijo el Creador, el que merece que todos le sirvan, ¿qué cree usted que deben decir aquellos que son sus discípulos? ¿Cuál debe ser la actitud de aquellos que quieren seguir su camino? Evidentemente tiene que ser la misma. En Juan capítulo 13, versículos del 13 al 14, Jesús, después de lavar los pies de los discípulos, les dice: ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el maestro, lavé los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo está hablando a la iglesia de Filipos y le dice lo siguiente: haya pues en ustedes, es decir, en la iglesia, la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte por cruz. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo está hablando a otra iglesia y le dice: porque ustedes, hermanos, en libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Todos estos pasajes nos muestran una cosa:
Para el cristiano, el servicio es innegociable. Para el cristiano, el servicio no tiene tu tía ni mi tía. Los cristianos deben imitar la actitud humilde y la vocación de servicio de su Señor. Esto es en un sentido general. Por eso la Biblia dice que todos los cristianos en un sentido general son diáconos, es decir, son siervos, son sirvientes de los demás. Un cristiano no busca su propia preeminencia por encima de los otros, busca servir y reconocer a los otros como más importante que sí mismo. Por eso todos los cristianos en un sentido somos diáconos. Todos estamos llamados a servir. Y esto, amado hermano, déjame decirte, no es negociable en tu vida. Si tú estabas pensando que servir en la iglesia era algo adicional en tu vida cristiana, déjame decirte que no. Tu servicio en la iglesia local es parte innegociable de tu vida cristiana. Sin embargo, hay otro uso para la palabra diácono. Este es un uso que no hace referencia a todos los cristianos de forma general, sino que se refiere al grupo de personas específicos que han sido reconocidos públicamente por los ancianos y por la congregación para ocupar una responsabilidad pública en el servicio al Señor. Como vimos el domingo anterior, el Señor en su diseño para su iglesia ha establecido dos cargos oficiales nada más. Uno el de anciano o pastor y otro es el de diácono o diaconisa. Este oficio de diaconado se originó en Hechos capítulo 6, como vimos el domingo pasado, cuando los apóstoles de Jesucristo se enfrentaron por primera vez al primer conflicto y choque cultural que hubo en la iglesia y que estuvo a punto de dividir la iglesia por medio de la murmuración. Una necesidad real, una necesidad física real en la iglesia, generó pecado en la iglesia por medio de la murmuración, el chisme, y casi entonces encontramos la primera división en la Biblia. Pero gracias al Señor que por medio del liderazgo de los apóstoles, que eran los pastores de la iglesia de Jerusalén, se creó oficialmente este cargo, los diáconos. Estos fueron decisivos para mantener la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Ellos acabaron con la murmuración porque escogieron la responsabilidad que estaba siendo desatendida. Los pastores no podían descuidar su llamado a orar y a predicar la palabra de Dios, pero la iglesia tampoco podía ser negligente en el cuidado de los pobres. Estas dos cosas son muy importantes, iglesia. La iglesia de Jesucristo debe ser reconocida por la verdad predicada y defendida, pero también por el amor hacia aquellos que son más necesitados. La misericordia es una parte fundamental de nosotros como iglesia. Y por eso, lejos de minimizar la necesidad que tenían las viudas que estaban siendo desatendidas, la respuesta del Señor fue establecer otro oficio que permita a la iglesia cumplir también con la misión que el Señor le ha encomendado. Esto es promover la verdad, proclamar la verdad y atender a los necesitados. Por eso los diáconos oficiales son tan importantes en la iglesia del Señor. Porque así como los pastores permiten que la iglesia cumpla su llamado por el Señor, así también los diáconos lo hacen de una manera práctica en atender las necesidades de los más desfavorecidos. Ellos juegan un papel fundamental en el llamado que Dios le ha hecho a su iglesia. Así que es muy importante que una iglesia sepa elegir en primer lugar a sus pastores. Es muy importante que una iglesia sepa escoger hombres calificados, llenos de integridad y piedad para llevar a cabo la tarea pastoral. Pero también es importante que sepan reconocer públicamente a hombres y mujeres fieles, caracterizados por la piedad, que puedan llevar a cabo también la obra del ministerio, ministrando las necesidades físicas. En su primera carta a Timoteo, Pablo aborda este tema y le enseña a Timoteo cuál es la importancia de tener buenos diáconos. Y amados, cuando lleguemos al capítulo 5 de 1 Timoteo, vamos a ver la importancia que tienen los diáconos en la práctica, porque Pablo va a hablar acerca de cómo la iglesia en Éfeso tiene que cuidar de las viudas. Y eso es algo que todavía está vigente para nosotros hoy aquí en Vida Nueva. Así que hoy estudiaremos nuevamente el oficio diaconal. Y nuestro argumento para esta tarde es que los diáconos fieles
son de gran ayuda y reciben un gran honor en el cuerpo de Cristo. Son de gran ayuda para el cuerpo de Cristo y reciben un gran honor dentro del cuerpo de Cristo. Y veremos esto en tres puntos principales. En primer lugar, vamos a ver a los diáconos y diaconisas. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los requisitos y cuáles son las funciones. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la honra y la confianza que les está prometida. Así que quiero que leas nuevamente conmigo el pasaje. Primera Timoteo capítulo 3 versículos del 8 al 13. Dice así: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Como ya me han oído decir muchas veces y hemos repetido en tantas oportunidades, Pablo está abordando el tema de la piedad en la iglesia. Pablo estaba corrigiendo la doctrina mala, la doctrina no sana, las herejías en la congregación. Y después de hacer eso en el capítulo 1, va a empezar a corregir la falta de piedad que había en la iglesia como consecuencia de la mala doctrina. Y en el capítulo 2 se dirige a los hombres y las mujeres de la congregación. Y en el capítulo 3 está hablando de aquellos que ocupan cargos oficiales en la iglesia. Esto es, los pastores o ancianos y luego los diáconos y diaconisas. Y los requisitos que Pablo menciona tanto para pastores como para diáconos no es una lista exhaustiva, es decir, no es una lista completa, no es solamente estos requisitos, evidentemente es el fundamento, la palabra de Dios, pero Pablo estaba dando a la iglesia una lista orientativa. En todo esto, en todos estos requisitos, hay una palabra que debe resaltar para nosotros y eso es que sean irreprensibles, irreprochables, un carácter que testifica de una devoción a Dios en lo personal, en lo familiar y en todas las áreas de la vida de esta persona. Deben ser hombres en el caso de los ancianos y hombres y mujeres en el caso de los diáconos, cuyo testimonio sea un testimonio de un buen cristiano maduro. Y eso es lo que debe llegar a nuestra mente cuando leemos toda esta lista de requisitos. Y digo que no es una lista cerrada porque habrá otras características en el rasgo del carácter de una persona que a lo mejor pueden levantar alarmas en nosotros sobre el testimonio de una persona. Aquí, por ejemplo, no se dice nada acerca del uso de la tecnología, pero a lo mejor una persona que pasa mucho tiempo en la tecnología puede decir, bueno, ¿y cómo usa su tiempo? No son listas cerradas. Lo que la iglesia debe ganar es discernimiento y sabiduría en evaluar el carácter de un hombre, en el caso de los pastores y de los hombres y las mujeres, en el caso de los diáconos, para decir, este hombre es de buen testimonio, este hombre o esta mujer son un ejemplo sobre cómo debemos vivir los cristianos. Y esa es la pregunta que debemos responder. Sin embargo, antes de entrar en detalle en cuáles son los requisitos y las funciones, hay un tema que debemos resolver. Y es responder a la pregunta de si las mujeres pueden o no optar al cargo oficial de diaconía. Verás, hay muchas iglesias fieles al Señor, muchas iglesias de sana doctrina, muchos teólogos y pastores reformados que no están de acuerdo en este punto. Hay quienes están a favor del diaconado femenino y hay quienes están en contra del diaconado femenino. Y déjame decirte algo, ambas posturas son justificables desde la Biblia. Ambas posturas pueden encontrar argumentos bíblicos para sostenerse. Y nosotros como pastores y como congregación debemos ser humildes y reconocer que este es un tema en el que algunas iglesias también fieles al Señor pueden tener una perspectiva diferente a nosotros y pueden hacerlo con una limpia conciencia sin adulterar el texto. Así que lo que nos compete a nosotros es estudiar el tema, evaluar los argumentos a favor y en contra
y llegar a una conclusión con una limpia conciencia. Es decir, ¿qué argumentos realmente me convencen más? Y yo creo que ya tenéis una pista de cuál es nuestra posición como pastores. Nosotros no tenemos en este momento ninguna diaconisa oficialmente reconocida, no porque no queramos. Reconocemos que aunque hay otras posiciones diferentes a la nuestra, estamos convencidos de que la Biblia permite a la mujer ocupar el rol de diaconía en la iglesia. Así que lo primero que vamos a hacer es estudiar este primer tema de diáconos y diaconisas. Hay muchos argumentos, tanto a favor y en contra, y ambos son completamente bíblicos y tenemos que hacer justicia al texto. Así que en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es estudiar cuál es el punto de debate en el pasaje de hoy. Quiero que me acompañen al versículo 11 de 1 Timoteo 3. Pablo viene hablando acerca de los diáconos y en el versículo 11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas. Hay otras versiones de la Biblia que traducen este pasaje como igualmente las esposas de los diáconos o igualmente sus esposas. Y quienes argumentan en contra del diaconado femenino dicen, aquí Pablo no está hablando de mujeres que ocupan el diaconado, está hablando de las esposas de los diáconos. Y el argumento a favor, evidentemente, no está hablando de las esposas de los diáconos, está hablando acerca de mujeres que ocupaban el rol de diaconisa en la iglesia. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo podemos llegar a una conclusión? Pues estudiando el texto. Cuando vamos al original en griego, la palabra utilizada para mujer o para esposa es ginaikas. Y esta palabra puede traducirse como mujer o como esposa. Y puede ser usada como mujer o como esposa. Por ejemplo, si yo les digo, estaba con mi esposa o estaba con mi mujer, todos van a saber que estoy hablando de la misma persona, de Marta. Igual en castellano hacemos eso. La mujer de alguien es la esposa de alguien. Pero el problema que vemos en este texto es que esa traducción de sus esposas o las esposas de los diáconos no parece ser la más correcta, porque en el original, en el griego, no se encuentra el adjetivo posesivo sus. Es decir, no está diciendo que estas mujeres son de los diáconos. Por lo tanto, traducirlo como las esposas de los diáconos es insertar en la traducción algo que en el original no tenemos. Para mí, amados hermanos, esto es una prueba de que Pablo no se está refiriendo a las esposas de estos hombres, sino que se está refiriendo a un grupo separado de mujeres a quienes se está comparando con los diáconos, es decir, las diaconisas. Esto es bastante significativo porque si Pablo quisiera hablar de la esposa de alguien, diría sus esposas. Quienes sostienen una posición en contra argumentan que si Pablo quería hablar de diaconisa, ¿por qué simplemente no usó el término diaconisa? ¿Por qué habló de mujeres que puede ser confuso y dejarlo a interpretación? Y la verdad, más o menos, es una buena pregunta, no tengo respuesta. La realidad es que no sabemos por qué Pablo no usó la palabra diácono como un artículo femenino para referirse a este grupo de personas. Pero hay dos claves que me llevan a mí a concluir que la interpretación correcta es diaconisa y no esposas. En primer lugar, Pablo no da ninguna instrucción ni requisito para las esposas de los pastores. Es decir, cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, vemos instrucciones únicamente para el hombre que es aspirante a pastorado. Nunca vemos requisitos para la esposa del pastor. Nunca vemos un pastor tiene que ser irreprochable, y su esposa también. Es importante entender esto porque la misión de Pablo acerca de las esposas de los ancianos nos da una pista sobre qué mujeres está hablando en el capítulo 3 versículo 11. Algunos dicen, bueno, es que la mujer de un diácono tiene mucha influencia en la congregación porque sirve junto con su esposo en la administración de recursos y en la administración de las necesidades. Y eso es verdad. La esposa de alguien que sirve en la iglesia tendrá cierta influencia, por así decirlo, por pertenecer a su familia. Pero, amados hermanos, ¿no tendría mayor influencia la esposa de un pastor que la esposa de un diácono? Y no estamos hablando de jerarquía aquí.
Pero evidentemente el cargo pastoral es aquel que conlleva el liderazgo y gobierno de la congregación. Y nosotros hemos visto casos en cuanto la mujer de una persona que era postulada de pastor o era pastor ha generado estragos en la iglesia. Por lo tanto, es un poco raro que Pablo dijera, no, la mujer del diácono no tiene influencia, pero la mujer del pastor vamos a omitirla. En segundo lugar, veo un paralelismo entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Cuando nosotros leímos el capítulo 2, que Pablo está hablando acerca de la piedad en la congregación, él comienza refiriéndose a los hombres. Y en el versículo 8 dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Y cuando llega al versículo 9, dice, asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosas. La razón por la que veo un paralelismo es porque la expresión en griego es muy parecida en el capítulo 2, versículo 9, a la del capítulo 3, versículo 11. Pablo no estaba hablando en el capítulo 2 de las esposas de los hombres en la congregación. Estaba hablando de las mujeres de la congregación. Algunas serían esposas, pero no todas. Esa misma estructura en la que Pablo compara dos grupos, hombres y mujeres en la congregación, es muy parecida a la estructura en griego que encontramos en el capítulo 3 cuando habla de los diáconos y las mujeres. Eso me lleva a pensar, amados hermanos, y a concluir que Pablo no está hablando de las esposas de los diáconos, sino en efecto de mujeres que ocupan el cargo oficial de diaconisa dentro de la congregación. Pero de nuevo, debemos entender que esta es una posición con la que muchos otros encontrarán argumentos en contra. Para mí es suficiente para convencerme de que es así. Otro argumento está en Romanos capítulo 16, versículo 1. Si la hermana llamada Febe era o no una diaconisa en la iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo se dirige a la iglesia en Roma y les dice, les recomiendo a nuestra hermana Phoebe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y muchos dicen, bueno, usa el término diácono, pero el término diácono también sirve para decir que era una sierva de la iglesia. Es un poco rara esta traducción, es un poco rara que Pablo haya dicho, ella es sierva de la iglesia. Cada vez que Pablo usa el término siervo de forma general, lo usa como siervo de Cristo. El hecho de que mencione la iglesia de manera específica me lleva a pensar de que está hablando de un cargo oficial dentro de esa iglesia específica y no de una persona, una mujer que era sierva del Señor y de la iglesia del Señor. Hay muchos otros argumentos que podríamos estudiar tanto a favor como en contra del diaconado femenino. Lo importante en todo esto, amados hermanos, es reconocer que otros hombres fieles tendrán una perspectiva diferente y que debemos ser humildes reconociendo que podemos o no estar en lo correcto. Pero en cuanto nos compete a nosotros estudiar el tema a profundidad y llegar a una conclusión con sustento bíblico y con una limpia conciencia es lo importante. Y para Peter y para mí es clara la evidencia bíblica. Estamos convencidos de que no hay problema en que la mujer ocupe el rol de diaconisa. Ahora, dicho esto, también es importante decir que este papel de la mujer como diaconisa en la iglesia en ningún momento es una violación de lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos del 11 al 12. Quiero que lo leas conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y luego la justificación de Pablo para esto no es algo cultural, es el orden de la creación mismo. En el versículo 14 dice, versículo 13, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, Pablo está diciendo el mismo orden de la creación en el que Dios puso por cabeza de la familia al hombre, es el mismo orden que hay en la iglesia en el que Dios ha puesto por líderes en la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, a hombres calificados. Así que la mujer no debe ocupar un rol pastoral, no tiene la responsabilidad ni debe enseñar públicamente en la iglesia, en la congregación de los santos. La predicación y la enseñanza está reservada únicamente para los hombres en la congregación. Y ya hemos discutido en otras ocasiones donde la Biblia permite que la mujer pueda enseñar.
Y en nuestra iglesia nosotros animamos a que las mujeres aprendan y profundicen en teología y en la palabra del Señor para que puedan enseñar en aquellos espacios que la Biblia lo permite. Pero el rol de diaconía no es un rol que conlleva a la enseñanza. De hecho, cuando vimos los requisitos y los comparamos con los requisitos que necesita un anciano, vemos que el anciano tiene que ser sí o sí apto para enseñar, porque el rol del anciano es la predicación y la proclamación de la verdad. Pero no es así el rol de los diáconos y diaconisas. Así que llegados a este punto y estando convencidos de que la Biblia permite tanto a hombres como a mujeres ser reconocidos públicamente para llevar a cabo esta tarea ministerial, debemos saber cuáles son los requisitos. ¿Qué se espera? ¿Qué cualidades debe tener? Y amado hermano, quiero que veas algo. Lo mismo que pidió en el capítulo 3 para los ancianos, lo pide para los diáconos. El énfasis siempre está en el carácter. El énfasis siempre está en el modo de vida de esta persona y no en lo que sabe o puede hacer. Eso es algo secundario. Es importante, pero no tan importante como la piedad que esta persona debe mostrar. Así que como comentamos inicialmente, Pablo está desarrollando la misma idea desde el capítulo 2, la piedad. Y amado hermano, si me has escuchado predicar acerca de 1 Timoteo, eso tiene que estar ya grabado en tu mente. Pablo está abordando el tema de la piedad en esta carta. Y esa piedad debe verse reflejada en la vida de los diáconos. Por eso comienza en el versículo 8 diciendo, de la misma manera. Es decir, igual que los ancianos deben ser irreprochables, así también los diáconos. Ahora, ¿cómo se ve el ser irreprochable para un diácono? ¿Cómo se ve el ser digno en el versículo 8, como nos muestra? Quiero que leas conmigo. Versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Si estás leyendo la Reina Valera, vas a encontrar la palabra honestos, pero la palabra griega realmente es la palabra digno, respetable, honorable. Eso es lo que significa la palabra griega. No es la palabra honestidad, es la palabra honorable. Un diácono o una diaconisa tienen que tener un carácter honorable y respetable. Eso quiere decir que cuando la gente los vea, cuando piense en su testimonio, debe tener el respeto y la admiración de la congregación. Una persona que diga, wow, no, esta persona es digna de imitar, es digna de mirar su vida porque su vida es un ejemplo para todos nosotros. Quiere decir que se gana por medio de su conducta y no sus habilidades. Hay muchas personas que son dignas de admiración por su talento. A los que nos gusta el deporte, admiramos a deportistas que juegan muy bien o que practican muy bien ese deporte. Da igual su estilo de vida, pero si su habilidad es buena, van a ganarse la admiración de muchos. Pero esa no es la admiración que un diácono tiene. Un diácono no tiene la admiración porque sabe resolver todos los problemas en el local. No, un diácono se gana su admiración porque tiene un estilo de vida maduro en el Señor y porque no tiene un testimonio cuestionable, sino irreprochable. Esto significa la palabra dignos. Son personas dignas de admirar. ¿Cómo se ve este carácter digno de admirar? Pues hay varias cosas que nos muestran. En primer lugar, debe ser de una sola palabra. Y amados hermanos, esto es un tema muy, muy importante. Te voy a decir por qué. Nosotros en nuestra iglesia, por experiencia, sabemos lo importante de que un diácono sea de una sola palabra. Y no quiero hablar mucho acerca del pasado de nuestra congregación, pero un diácono o diaconisa que se preste al chisme, rumores o calumnias hará mucho daño en una iglesia. Ser de una sola palabra significa una persona que dice una cosa aquí y dice lo mismo aquí. Que no le está diciendo a un grupo de personas algo y a espaldas de ellos le dice otra persona, otra cosa. Es una persona que no está insinuando cosas con sus palabras de una forma piadosa. No es alguien que dice, no es que los pastores no tienen tiempo. Uy, sí, las que no tienen tiempo, pero hay que orar por ellos porque no tienen tiempo. O a los que mejor no se saben organizar, hay que orar por ellos. Una persona que constantemente está hablando de esa forma, que constantemente está dejando mal a otros a sus espaldas,
por medio de comentarios que sutilmente parecen piadosos o motivos de oración, es una persona con doblez de palabra. De hecho, hay un comentarista que dice que este pecado de la lengua puede ser por medio de la adulación, que es decirle algo a la cara a una persona que nunca dirías a sus espaldas. Ah, tú sí eres bueno, tú sí eres inteligente, pero nunca le dirías algo cuando él no te está escuchando. Y que el chisme y la calumnia es decir algo a las espaldas de alguien que nunca dirías frente a él. Esta persona, uy, pero nunca me atrevería a decírselo de frente. Un diácono no es dado ni a la adulación ni a la calumnia. No tiene una doble lengua. No va diciendo una cosa por aquí y después diciendo otra cosa por allá. Es una persona que no participa de este pecado tan destructivo en la unidad de la iglesia. De hecho, cuando los diáconos se crearon en la iglesia, en Hechos capítulo 6, se crearon porque la murmuración estaba disolviendo la unidad de la iglesia. Imagínate un diácono que esté sirviendo y venga una viuda y diga, es que esos apóstoles sí son irresponsables. Uy, usted no sabe. Pero bueno, tenga aquí la ayudita. Amados hermanos, un diácono debe ser un hombre o una mujer que no se presta a los comentarios detrás de otros. Las mujeres van a comenzar un estudio muy interesante con el libro Pecados Respetables. En uno de los capítulos finales de este libro, el autor Jeremy Bridges dice que cualquier forma de hablar que hiere a una persona o su reputación, ya sea que estemos hablando de esa persona o con ella, es un pecado de la lengua. Yo quiero que pienses en algo. Cuando hablas con alguien y te hace un comentario a otra persona, ¿ese comentario está afectando tu imagen de esa persona en tu mente? Si es así, huye de esa conversación y confronta a esa persona. Un diácono no participa en este tipo de conversaciones. Pero en segundo lugar, nos dice que no son dados al mucho vino. Y lo que esto quiere decir es que un diácono es respetable o digno porque en su estilo de vida no es dado a los excesos. Evidentemente aquí se aplica directamente al alcohol. Pero es un diácono bueno aquel que tiene dominio propio, que sabe controlar sus impulsos y sus apetitos. Esto nos debe llevar a pensar lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son permitidas, pero no me dejaré dominar por ninguna. En Efesios capítulo 5, Pablo le dice a esta misma iglesia que no nos embriaguemos con vino en lo que hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Un diácono debe ser un hombre o una mujer lleno del Espíritu. De hecho, cuando leemos Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles le dicen a la iglesia, escoged 7 hombres llenos del Espíritu Santo, significa hombres controlados por el Espíritu de Dios, no por los excesos, no por los apetitos, no por los vicios. Esto es un llamado a toda la iglesia. Una persona que no es dada al mucho vino es una persona que siempre va a estar en control de sus acciones y reacciones. Una persona que siempre va a tener el dominio completo de sus facultades y va a estar vigilante, va a estar alerta, incluso cuando le toque proteger la unidad de la iglesia. Y finalmente nos dice que no pueden ser amantes de ganancias deshonestas. Y esto tiene mucho sentido, amado hermano, porque si los diáconos van a manejar y administrar los recursos de la iglesia, o van a distribuir los recursos de la iglesia para cubrir las necesidades del más desfavorecido, quiere decir que en muchas ocasiones van a contar con las donaciones. Van a recibir en muchas ocasiones dinero o ayudas y tendrán que saber administrarlo. En la Biblia tenemos un caso, aunque era uno de los apóstoles, podría haber sido el primer mal diácono de la Biblia. Este fue Judas. En Juan capítulo 12, versículo 6, él dice, pero ¿por qué este perfume se malgastó a los pies de Jesús? ¿Por qué no lo vendimos y dimos el dinero a los pobres? ¿Y sabes qué dice el versículo 6? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, de ella sustraía cada día. Ese es Judas. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, el primer caso de disciplina en la iglesia.
Vemos una familia que por avaricia guardó parte del dinero para aparentar mucha piedad. Un diácono debe ser una persona íntegra y transparente en el manejo de los recursos. Debe ser una persona tan confiable, tan íntegra, de un testimonio tan irreprochable que se le pueda confiar con la cuenta bancaria de la iglesia. Ustedes saben todo el dinero que puede manejar una iglesia. A veces puede ser mucho, a veces puede ser poco. Cuando nosotros recibimos el dinero para el local, hermanos, había bastante dinero en la cuenta. No puede ser una preocupación de los pastores decir, dígame si el diácono saca algo. ¿Usted se imagina? No, amados hermanos, tiene que ser una persona que no sea amante de ganancias deshonesta. Y para eso su testimonio tiene que ser irreprochable. Es decir, cuando esta persona esté administrando los recursos, su necesidad no le va a tentar a robar. Por mucho que necesite, no va a decir, bueno, un poquito por aquí, un poquito por allá. Debe ser una persona confiable. Y esto nos lleva al último punto del carácter, al menos en forma general. Nos dice que deben ser personas que guarden el misterio de la fe con una limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? Bueno, Pablo lo va a definir más adelante. En el versículo 14 al 16, Pablo define cuál es el misterio de la fe. Mire lo que dice. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Le está hablando Pablo a Timoteo. Pero en caso de que me tarde en ir a verte, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y mira lo que dice el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. En otras versiones dice el misterio de la piedad, pero son intercambiables. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Versículo 16. Él, hablando de Cristo, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la fe al que Pablo se refiere en el versículo 10, el versículo 9, perdón, no es más que el contenido del Evangelio. Es la doctrina cristiana. Es el mensaje de la Biblia. Y amado amigo, si tú nos estás visitando hoy, quiero decirte algo. La Biblia tiene un solo mensaje. Dice muchas cosas, pero su mensaje es único y central. Cristo Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, se encarnó, vino a este mundo, se hizo hombre para vivir la vida que tú y yo debemos vivir y para morir la muerte que tú y yo debemos morir. Él fue nuestro sustituto tanto en vida como en muerte y en la resurrección nos ha dado vida nueva. Cristo pagó por todos los pecados que hemos cometido en la cruz. Ese es el misterio de la fe. Y usted se preguntará, ¿por qué se llama misterio? Porque en el Antiguo Testamento había sido profetizado. En el Antiguo Testamento había sido anunciado, pero estaba como escondido. Se anunciaba que iba a venir un Mesías, que iba a venir un rey, un redentor. Pero no estaba claro que ese redentor sería Jehová de los ejércitos, el mismo creador del universo. Si nosotros vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1:10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, es decir, a la iglesia, diligentemente investigaron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y de las glorias futuras. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante lo que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar.
¿Sabes qué está diciendo Pedro? Los profetas profetizaron esto, pero no tenían claro de quién estaban hablando. No tenían claro a quién se estaba refiriendo o en qué tiempo se estaba refiriendo. Por eso estaba velado, estaba cubierto, incluso de los mismos profetas, sus propias profecías. Por eso se llama misterio, porque un misterio es aquello que está oculto. Es un misterio, hay que descubrir el caso. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Pues eso es lo que ocurrió con el Evangelio. Viene un profeta, viene un Mesías, pero ¿cómo será ese Mesías? ¿Quién será ese Mesías? El misterio de la piedad, ahora revelado por medio de la Escritura, es que ese Mesías es Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo y vino a padecer por tus pecados. Y amado amigo, esta es la realidad que nos muestra la Escritura, que tú y yo necesitamos un Salvador. Que si tú estás confiando en tus propios méritos para salvarte, déjame decirte que vas a ir a la perdición. Porque ninguno de tus esfuerzos es suficiente para reconciliarte con Dios. El buen pastor de las ovejas, Jesucristo, vino a buscar a sus ovejas perdidas, que éramos tú y yo. Y este misterio demanda dos cosas. En primer lugar, demanda arrepentimiento. Este misterio demanda que todo hombre y toda mujer reconozca su deuda moral contra Dios y desee no volver a ella nunca más. Y en segundo lugar, demanda que confiemos única y exclusivamente en Cristo para salvación. Si esto es algo que tú quieres hacer, me encantaría hablar contigo al final del culto. Pero este requisito, amados hermanos, es de gran importancia, porque los diáconos deben guardar este misterio. Y es raro pensar en los diáconos. Uno pudiera pensar, ¿por qué los diáconos, que no son encargados de guiar y dirigir a la iglesia, ni tampoco de predicar, por qué ellos tienen que guardar la doctrina? ¿Por qué ellos tienen que sostener la doctrina de la iglesia? Se supone que ellos no tienen que estudiar, sino que ellos lo que tienen que hacer es el trabajo manual que hay que hacer en la congregación. Pues en primer lugar, no es únicamente el trabajo manual. Y por último, todo cristiano tiene que guardar la doctrina. Eso no es una responsabilidad únicamente de los pastores. Es una responsabilidad principal para los pastores, pero no exclusiva a los pastores. El ya fallecido R.C. Sproul escribió un libro titulado Todos somos teólogos. Te animo a que lo leas. Este es un libro dirigido a todos los creyentes en la iglesia, sin importar su edad, su tiempo en el cristianismo, ni su cargo oficial en la iglesia o si no tiene ningún cargo. Todo cristiano es un teólogo. La pregunta es si vamos a ser buenos o malos teólogos, porque teólogo ya eres. Ya debes tener la responsabilidad de estudiar la escritura, profundizar en ella, defenderla y predicarla a los inconversos. La pregunta es si vas a ser bueno o malo en ese trabajo que ya tienes. Y por eso los diáconos deben aferrarse a ese evangelio. Deben guardar la fe, deben guardar el contenido y la doctrina de la iglesia. Deben protegerlo, especialmente cuando la murmuración y la queja salen en la iglesia, que van a salir porque todos somos pecadores. Los diáconos deben tener la capacidad de aferrarse a la verdad, tanto personalmente como en la congregación. De hecho, el hecho de que no tengan que predicar en la iglesia no quiere decir que no tengan que evangelizar a los inconversos. Todo cristiano tiene esa responsabilidad. Y si el diácono va a ser un ejemplo de la vida cristiana, pues también tiene que ser un ejemplo en la evangelización. Mira el ejemplo de Esteban y de Felipe. Dos diáconos que evangelizaron, uno a los fariseos y otro a los samaritanos. El evangelio se extendió por el ministerio de estos dos diáconos cuando llegó la persecución en la iglesia. Esteban fue arrestado. Y cuando estaba siendo juzgado por los fariseos, dio una explicación del evangelio yendo desde Abraham hasta Jesucristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos hacer eso? Esto era un diácono. Y Felipe explicando el libro de Isaías a un eunuco. Amados hermanos, los diáconos deben aferrarse a la verdad y a la doctrina cristiana. Y eso es sumamente importante. Porque esta defensa de la verdad tiene que ir acompañada también de una limpia conciencia. El texto nos dice que guarden el misterio de la fe
con limpia conciencia. Versículo 9. Esta unión entre la doctrina y la conciencia no es la primera vez que la vemos en Timoteo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 5, vemos que el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. En el capítulo 1, versículos 18 y 19, Pablo anima a Timoteo a que pelee la buena batalla, guardando la fe y la buena conciencia. La conexión entre la verdad y la piedad no son irrefutables. No se pueden separar. Yo puedo decir que creo toda la escritura, pero si no vivo con la piedad a la que me llama la escritura, mi creencia es falsa. Y yo puedo decir que soy piadoso, pero si mi piedad no se apega a la verdad, es una religión de hombres, pero no es una vida que procede de Dios. Por eso en el capítulo 3, versículo 9 dice, guardando la fe, es decir, la doctrina, pero también la buena conciencia. Un diácono o diaconisa debe tener una limpia conciencia delante de Dios. No debe sentirse culpable delante de Dios cuando evalúe su propia vida o su forma de servir en la iglesia. Y es por eso que es muy importante poner a prueba a estas personas antes de reconocerlos públicamente. Versículo 11. Versículo 10, perdón. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. Y de la misma forma que con los pastores, esto tiene que ocurrir antes de tener el cargo oficial. Esto es algo innegociable, esto es algo obligatorio. Tiene que ser así antes de que se elige como anciano o como diácono. Tiene que ser ya irreprensible. Aquí en la iglesia no tenemos un proceso formal para poner a prueba a los diáconos. La verdad es que la iglesia también está creciendo y a medida que crece, pues es tarea de los pastores ir poniendo procesos y criterios para ir ajustando a la congregación en cómo debe funcionar. Y la verdad es que hasta ahora no ha sido necesario nunca poner a prueba a nadie porque la vida siempre ha estado muy evidente delante de todos. Generalmente una persona antes de ocupar el rol de diácono ha estado con nosotros ya como miembros medios al menos un año, al menos. Pero este poner a prueba para los diáconos es un eco del mismo requisito para los pastores. En el versículo 6 y 7 nos muestra cómo se debe probar a un candidato para el pastor. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Eso es exactamente lo mismo que está diciendo para los diáconos, que sean probados y que haya evidencia de que son maduros y fieles en lo que hacen. Que su testimonio sea visible. Da tiempo a que haya madurez y que se vea si la persona realmente es madura o no en el cristianismo. Lo que tiene que haber es evidencia de madurez cristiana en esta persona. Y esa madurez se muestra por medio de un carácter irreprochable. A medida que uno crece y madura en el Señor, va creciendo en santidad, va creciendo a la imagen de Cristo. Lo que encontramos luego, amados hermanos, son requisitos específicos para diaconisas y para diáconos, no diaconisas, diáconos. Lo que está hablando ahora es cómo una mujer específicamente vive de una manera irreprensible. Y hay tres cosas: no calumniadoras. Y amadas hermanas, cada uno peca de una manera diferente, pero también debemos reconocer que hay ciertos pecados que pueden afectar más a un género que al otro. Todos los pecados nos afectan y también hay hombres calumniadores. Generalmente el hombre lucha con otro tipo de tentaciones, aunque también la calumnia es uno de ellos. Pero es muy importante que las mujeres, luego lo va a decir en el capítulo 5, aprendan a guardar su lengua. Esto es para todos. Pero en el capítulo 5, hablando acerca de las viudas, dice que hay algunas viudas que se meten en lo que no es suyo. Específicamente las viudas jóvenes. Ya llegaremos ahí en algún versículo que no lo encuentro ahora mismo, hermano. Ese es el Señor que está ahí diciendo, no lo digas todavía. Pero no calumniadoras, deben ser sobrias, es decir, con dominio propio y fieles. Gracias. Versículo 13. Bueno, ya llegaremos ahí en algún momento, no se preocupen, vamos a llegar.
Y para los maridos, para los hombres, para los diáconos, tienen que ser marido de una sola mujer. Y de nuevo, esto habla de la pureza sexual del hombre, no de su estado civil. Y también debe ser un buen gobernante de sus hijos y del hogar. Es decir, debe ser un buen padre y un hombre con una pureza sexual irreprochable. Y de nuevo, sí, hay mujeres que también luchan con esto, pero generalmente los hombres somos los que más enfrentamos tentaciones sexuales. Esto es un poco más específico. De nuevo, la lista no es exhaustiva ni cerrada. Es una lista orientativa que nos debe llevar a discernir si un hombre o una mujer para el oficio de diácono tiene un carácter irreprochable. Si hay algo en la vida de esa persona que ponga en cuestionamiento su testimonio. La pregunta ahora es, ya sabemos quiénes pueden ser, ya sabemos cómo debe ser su carácter. Ahora, ¿qué se supone que deben hacer los diáconos? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son las funciones de esto? Bueno, es frustrante un poco porque la Biblia en ningún momento describe cuál es la tarea de los diáconos. No hay una descripción de funciones para los diáconos en el Nuevo Testamento. A los pastores les dice, enseña, predica, enseña, exhorta, reprende, corrige, enseña, pastorea, gobierna, guía. Pero acerca de los diáconos no hay una descripción de qué se supone que deben hacer. Eso no quiere decir que la Biblia guarde silencio acerca de lo que pueden hacer los diáconos. De hecho, en Hechos capítulo 6, cuando se crea este oficio, vemos que se creó porque había una necesidad real y física, una necesidad tangible que debía ser atendida en la congregación y que los pastores no tenían la capacidad de atender por sus otras responsabilidades. El primer equipo de diáconos se dedicó a lo que conocemos en nuestra iglesia como el Ministerio de Ayuda Social, Ministerio de Misericordia, como en muchas otras congregaciones. Los diáconos principalmente existen para poder atender las necesidades físicas. Y el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta la iglesia en nuestros días, ha sido llamado a atender a los pobres. Siempre, amados hermanos. Y yo veo que esto es una debilidad en algunas iglesias reformadas donde la doctrina es tan importante, pero también la misericordia y el amor son igual de importantes. Y esa necesidad real fue algo que los pastores tenían que atender y que la solución fue de la misma congregación establecer diáconos. Pero el trabajo diaconal no está limitado a la ayuda social o a la administración a los pobres. De hecho, vemos que esta fue la ocasión que originó la función. Pero el principio de base del texto es que los diáconos están para asistir en cualquier necesidad física y real de la iglesia que represente una distracción para los pastores de su función principal. Es decir, el diácono está para atender todo aquello que los pastores no pueden atender sin descuidar su prioridad en el ministerio, que es predicar y orar. Hay muchas necesidades físicas en la iglesia, muchas necesidades reales que son necesarias, que no hay que minimizar, pero los pastores tienen una labor encomendada por Dios, la oración y el ministerio de la palabra. De manera que para responder esta pregunta, debemos decir, ¿cuáles son aquellas necesidades que si la que si la cubre un pastor, lo estaría distrayendo de su función principal? ¿Cuáles son aquellas cosas que hay que hacer en la iglesia? Que un pastor, si las comienza a hacer, empezaría a ser negligente en el ministerio de la palabra y en la oración. La, Cualquiera sea la respuesta que tú tengas para eso, esa debe ser la función de un diácono. Esa debe ser la función de alguien que esté dispuesto a servir y a asistir a los pastores para cubrir esa necesidad. Uno de los ejemplos que usa la literatura cristiana para referirse a los diáconos es el de un amortiguador. El amortiguador en el coche, cuando tú pasas por los baches, yo no sé mucho de mecánica, hermanos, tuve que leer esto. Pero lo que hace es amortiguar el impacto para que el coche no se esté moviendo. Y uno dice, qué buenos amortiguadores tiene este coche cuando pasas y casi ni sientes el bache. Hay otros coches en los que tú pasas y es como si te hubiesen metido en la pierna. Y amados hermanos, algo parecido son los diáconos, son amortiguadores. La iglesia va a pasar por baches. Primero porque los pastores no somos todos poderosos. Tampoco somos omnipresentes. Y mucho menos omniscientes.
No sabemos todo, no tenemos todos los recursos y no podemos estar en todos lados. Y somos bastante limitados. La mayoría de las veces no sabemos ni lo que estamos haciendo y confiamos en el Señor. Y decimos, bueno, Señor, aquí voy, lo que tú quieras. Los pastores no podemos cubrir la necesidad completa de la iglesia. Y hay necesidades reales, tangibles, que deben ser cubiertas. ¿Qué pasa cuando eso no es cubierto? La gente se resiente. Y ojo, el resentimiento luego lo tienen que tratar con el Señor, pero es normal que una persona que se sienta desatendida, sola, sin ministrada o que sus necesidades físicas no importen en la iglesia. Es normal que una persona se sienta no valorada. Y los pastores queremos hacerlo, pero hermanos, tenemos nada más 24 horas al día y solamente unas poquitas podemos dedicar al ministerio, porque otros tenemos la responsabilidad de cuidar de hijos, etcétera, etcétera. Los diáconos son fundamentales en ese trabajo, porque en vez de hacer que la iglesia pase por ese bache con tanta turbulencia, lo que hacen es amortiguar el golpe, sirviendo, proveyendo para esa necesidad, evitando que los pastores tengan que sacrificar aún más para poder atender eso, descuidando luego las otras prioridades en el ministerio que Dios le ha dado. Un buen diácono o diaconisa es un buen amortiguador. Permite que la iglesia mantenga su unidad y que el coche no se empiece a balancear, a tambalear por todos los baches que vamos a transitar. Esto parece ser un trabajo ingrato, porque a nadie le gusta ser un amortiguador o un parachoque. Eso es un trabajo difícil, hermanos. Es un trabajo duro. Es un trabajo no visible. No es como predicar. Ay, qué bonito predicaste. Sí me ministró el sermón. Pero nadie dice, hey, qué bien pusiste ese aviso allá afuera. Qué bueno que siempre están los aires encendidos. Hey, qué bien organizaste las sillas para que todos tengan espacio para sentarse. Hey, qué bueno que después de salir del trabajo fuiste a visitar a esta hermanita que está sola para llevarle una bolsa de comida. Gracias por eso. No es visible, tan glamoroso como puede ser el ministerio, algunas partes del ministerio pastoral. Y por eso quiero terminar con nuestro último punto. Porque este trabajo de siervo humilde tiene una gran promesa de parte del Señor. Tiene una gran promesa de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es importante, porque el diácono va a tener un trabajo físico manual que no está expuesto al glamour que muchos piensan que tiene el ministerio pastoral. La promesa para el diácono es que si sirve fielmente y cumple su propósito en asistir a los pastores y a la iglesia, recibirá del Señor una recompensa. Ahora, algo que quiero decir es que muchas veces pensamos que como la salvación no es por obra, sino que es por gracia, el cristiano no debe trabajar por recompensas que Dios tiene para ellos. Pero creo que la Biblia claramente habla acerca de las recompensas para el servicio. En Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Yo creo que no está hablando de la salvación allí, porque sería una salvación por prueba. Si resiste, será salvo. Creo que está hablando de aquel que lucha en contra de su pecado e intenta mantenerse puro. El Señor lo recompensará. En Primera de Corintios capítulo 3 versículos 12 y 14, Pablo está hablando acerca del servicio en la iglesia y dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Escuche bien, si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. No está hablando de la salvación, está hablando del servicio. Dios dará recompensas a los cristianos que sean fieles. Esta recompensa no es para enriquecernos, es para dar gloria a Dios y arrojar todas nuestras coronas a los pies de Jesús en aquel día. Pero el cristiano puede, bíblicamente hablando, ser fiel al Señor
poniendo los ojos en la recompensa que recibirá de su Señor. Así que este es el caso que creo que está ocurriendo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 13. Pablo está diciendo, los diáconos tienen un trabajo duro y difícil. Tienen un trabajo no glamuroso, pero hay una recompensa del Señor para ellos. Hay una recompensa del Señor para su servicio. Y esta recompensa creo que va en dos direcciones. En primer lugar es horizontal. Dice que los diáconos que sirvan bien obtendrán para sí una posición honrosa. Y creo que está hablando en la iglesia. Aquellos que sirven fielmente, aquellos que sirven humildemente y que están siempre dispuestos a colaborar, ganan un gran respeto y estima dentro de la congregación. Cuando hay alguien que siempre te visita y está pendiente de tus necesidades, inevitablemente vas a coger estima a esa persona. Inevitablemente vas a confiar en esa persona. Vas a decir, gracias a Dios por este hermano o por esta hermana. Gracias a Dios porque por medio de ese hermano el Señor me bendice. ¿Qué sería de mi vida si ese hermano no estaría en la iglesia? O esa hermana no estuviera en la iglesia. Esa posición de honra, de respeto, admiración, se gana porque este diácono ha llevado a cabo su ministerio de una manera fiel y ha impactado a la congregación, teniendo influencia en la congregación. Nosotros aquí tenemos hermanos y hermanas, sobre todo hermanas, que sin ser reconocidas como diaconisas, tienen ya ese ministerio en la iglesia. En segundo lugar, creo que esto es algo también que viene una recompensa en dirección vertical. Dice, y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por medio de su servicio, creo que el Señor afirma la fe y la conciencia de los diáconos. No porque se hayan ganado la salvación, sino porque su servicio es evidencia de su salvación. Su actitud humilde y sacrificial habla acerca del corazón de esa persona. Hay muchos autores bíblicos que conectan esta confirmación en la fe con la conciencia y para mí es algo correcto y creo que es algo lógico en el pasaje. Una persona que está sirviendo al Señor constantemente, no en el frente de todos, sino tras cámaras, gana un gran respeto de la congregación por su fidelidad, pero también la afirmación del Señor en su conciencia. Así que, amados hermanos, los diáconos son fundamentales en la iglesia. Son fundamentales para mantener la unidad y el buen funcionamiento de la congregación. Son fundamentales para ministrar a la iglesia en aquellas cosas que los pastores no podemos llegar. Así que a la luz de esta verdad, ¿cómo aplicamos estos principios en la vida de Vida Nueva? En la vida de la iglesia Vida Nueva. Bueno, tengo cuatro cosas breves y prometo ser breve. En primer lugar, amado, desarrolla tu carácter cristiano. Todos los requisitos que vimos para los pastores y para los diáconos no son únicamente para los pastores y los diáconos. De hecho, esto describe el carácter cristiano. Lo que Pablo está diciendo es, un pastor debe ser un hombre ejemplar en el carácter cristiano que toda la iglesia debe tener. Un diácono o diaconisa debe ser un hombre o mujer que sean ejemplo de la piedad que toda la iglesia debe tener. Pero toda la iglesia tiene que tener este carácter. Yo no debo decir, como quiero ser pastor, entonces voy a ser irreprensible. No, porque soy cristiano, voy a crecer en santidad, tendré una vida irreprensible y entonces la iglesia me reconocerá como pastor o diácono, si aplica o no. Pero todo cristiano debe tener como prioridad desarrollar su carácter. Amados, y yo quiero que tengamos conciencia de esto, porque yo no sé cuántos de nosotros llegamos a principio de año o a fin de año y pensamos y decimos, ¿qué tanto más me parezco a Cristo? ¿Qué tanto he crecido en mi carácter? ¿Estoy pecando más o menos? ¿Estoy madurando o sigo siendo el mismo cristiano inmaduro de hace 30 años? ¿Sigo con las mismas actitudes pecaminosas de siempre o en verdad estoy creciendo como cristiano?
Amado, desarrollar tu carácter debe ser una prioridad. Ser cristiano significa ser un pequeño Cristo. Es decir, imitas a Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo estás imitando? Desarrolla tu carácter cristiano. En segundo lugar, sirve con la motivación correcta. Y con esto quiero decir, no busques la posición y el reconocimiento público, sino ten una vocación de servicio en humildad. Una persona que busca una posición es una persona que va a ser corrompida por esa ambición de posición. Una persona que busca servir va a tener la actitud correcta y será reconocida por ese servicio. Deja que el reconocimiento público sea la consecuencia de tu servicio y no que el reconocimiento público sea la motivación de tu servicio. En tercer lugar, protege la unidad de la iglesia. Y en este sentido, todos debemos ser amortiguadores. Si alguien viene a nosotros con comentarios, chismes o murmuraciones, si alguien viene a nosotros con una queja, amado hermano, amortigua y dígale, por ese hueco no pasamos nosotros. Protege la unidad de la iglesia, así como los diáconos lo hicieron. Cuando hubo murmuración en la iglesia de Jerusalén, ellos entraron en acción para evitar la desunión de la iglesia. Y estoy seguro, aunque el texto no lo dice, estoy seguro que hubo conversaciones que dijeron, bueno, no vamos a estar murmurando en contra de los demás, vamos a servirnos unos a otros en amor. Y finalmente, usa tus dones y tus recursos para ministrar a otros. Tú tienes algo que ya Dios te ha dado. Si eres cristiano, Dios ya te ha equipado para servir en mayor o menor escala, pero nunca vas a crecer en tu servicio si no comienzas ya. Por ahí dicen que la experiencia hace al maestro. Pues si tú quieres servir bien y bastante, tienes que comenzar sirviendo un poco. Esto no debe ser un medio para ganar notoriedad, sino para satisfacer realmente las necesidades de la iglesia. Así que, amados hermanos, desarrolla tu carácter cristiano, sirve con la motivación correcta, protege la unidad de la iglesia y usa lo que Dios te ha dado para ministrar a otros. Que el Señor nos ayude y que todos seamos diáconos, a que todos tengamos una actitud de servicio y humildad y que también podamos reconocer a aquellos que de una forma especial se han ganado la confianza para ocupar una responsabilidad pública en la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, tú eres bueno y solamente queremos decirte que a ti damos toda la gloria, toda la exaltación y te rogamos que nos ayudes a vivir individualmente y como iglesia apegados a tu palabra. Nos llamamos una iglesia bíblica, Vida Nueva, porque queremos apegarnos lo más posible a lo que tu palabra dice. Y te rogamos que sea así en nuestra propia vida, pero también en la estructura y funcionamiento de esta congregación. Y te pedimos que seas exaltado en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.